Bueno, pues buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Estábamos haciendo una pequeña comprobación sobre la presentación porque no es la que envié, o por lo menos no en su totalidad, porque faltaba la proyección, vamos a decir, inicial, donde figuraban algunos datos sobre el título, etcétera, pero estos son, de alguna manera, los duendes de la tecnología. Gracias a todos por su presencia. Es una satisfacción enorme que nos hallemos para reflexionar en este espacio, en este encuentro de diálogo, de sensibilización, que es un poco lo que se pretende. Naturalmente no se pueden dar respuestas definitivas a un fenómeno tan complejo como es el del multiculturalismo, de esta pluralidad creciente en nuestras sociedades, pero sí que es muy grato que de alguna manera haya esta respuesta por parte de cuantos conformamos el Centro Asturiano de Madrid y quienes han tenido a bien visitarnos. Me consta, según se acaban de presentar, que también algunas señoras representantes de una asociación peruana. Les quiero comentar en este sentido que son especialmente bienvenidas como miembros y delegaciones de otros países, pero concretamente este año, en el marco del 12 de octubre, tuvimos aquí en esta misma tribuna al embajador del Perú. Precisamente hoy, día 21, colgamos en nuestra página web, que les sugiero que la visiten, una conferencia magistral sobre la expresión, la noción de América Hispana por parte del señor Roncagliolo Orbegoso, ¿no? De manera que, por favor, visiten nuestra página porque lo localizarán en separata electrónica en las últimas noticias. Y realmente, como digo, una disertación magistral que también se puede consultar en vídeo. Bueno, sean todos bienvenidos. Para aquellos que nos visitan por vez primera, les recuerdo que están en una embajada popular de Asturias, en Madrid. Esta es la casa regional española más antigua del mundo. Solo en Madrid hay aproximadamente unas 30 y se distingue por ser un centro también intercultural. No en vano, ya desde el propio título, desde la denominación de esta institución centenaria, que ha cumplido 134 años el día 2 de octubre, pues advertimos esa confraternidad, esa hermandad básica entre asturianos y madrileños, y desde Asturias y Madrid, que constituyen pues los dos centros poblacionales básicos, eje, hacia los demás pueblos de España y hacia el mundo en su conjunto. Porque hay que decir que esta conferencia que vamos a abordar ahora nada tiene que ver con eso que ahora algunos denominan, y que por supuesto es discutible, con la plurinacionalidad. Nada tiene que ver. Hablamos de una diversidad, por ejemplo, en España, que es una riqueza, pero eso no tiene por qué quebrar nuestra unidad. Y se habla de muchos derechos, pero a veces se soslaya cuanto tiene que ver con el deber, es decir, con nuestra obligación hacia los otros, con aquello que nos liga y nos obliga. Y esto, lamentablemente, pues puede también recortar, hacer que disminuya nuestra convivencia. De manera que es bueno también comentarlo, porque cada uno puede expresar sus opiniones. Recuerdo que unos días antes de las fiestas de Navidad había una feria de la interculturalidad, de la diversidad, en el Centro Cultural Conde Duque. Me fui a visitar esta feria y me encontré que uno de los expositores de las casetas de los distintos países que allí estaban representados, pues llevaba por nombre Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia, un hermoso país hermano que a mí me acogió hace unos años también, como otros, para impartir pues algunas conferencias en el marco de una estancia académica. Estado Plurinacional de Bolivia. Pero España es una nación unidiversa hasta el momento. Se reconocen nacionalidades, se reconocen comunidades, regiones, distintas formas también de entender la vida, sin perder de vista aquello que nos acerca, aquello que nos asemeja, que probablemente, estoy seguro, es mucho más que lo que nos separa. Y la verdad es que estamos encantados
de celebrar este encuentro, como digo. Vemos en la sala a muchos amigos y compañeros de la Junta Directiva, Maxi y su esposa, la madre de Alfonso y de Sara, que ahora mismo no me acuerdo, una alumna, Valentín, de un programa Erasmus, también muy agradecido, porque aunque lo comentamos de continuo, no es muy habitual que pasen por este salón alumnos, a no ser que se ponga como una actividad obligatoria. Está Pepe Alba como exdirectivo, representantes de de la Asociación Peruana, como decimos. Está igualmente siguiendo por aquí Cándido y su esposa, Alba Rosa, socia distinguida este año, Tino Castro, también de la Junta Directiva, José Luis Casas, uno de nuestros vicepresidentes, Patricio, igualmente vicepresidente, y con él Andrés Menéndez, que ya se va aproximando, presidente adjunto, Manolo y Mercedes, socios de siempre, lo mismo que Paco González, que Pepe Rey, gran conferenciante, y tantos otros. Bienvenidos, así como el padre Mohamed, si no recuerdo mal, Bunayam, de la persona, esta joven que me acompaña, Sara Bunayam, a quien presento sumariamente. Graduada en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación, con especialidad en inglés y chino. En la actualidad, además, realiza el grado de Antropología Social y Cultural en la Universidad a Distancia. Es experta universitaria en mediación de la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene, además, a pesar de su juventud, pues una considerable formación complementaria en temas como la violencia de género y la gestión cultural, y, por supuesto, en idiomas, concretamente en inglés, en chino y en francés. Ha colaborado con el Laboratorio de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid y ha impartido o imparte clases de chino, de latín, de griego, de inglés o de español. Como voluntaria destacamos su adscripción a SOS Racismo, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es luchar contra el racismo y la xenofobia. En esta asociación realiza funciones de redacción de artículos, revisión documental, contacto con otras ONGs y asociaciones. Enhorabuena, Sara, por esta trayectoria tan brillante y fértil. Gracias a ti, porque además nos hemos conocido ahora, aunque hablamos por teléfono, y ha sido un feliz encuentro con la mediación de una colaboradora que tenemos en nuestro departamento, que seguramente se incorpore en el transcurso de esta sesión, que es tocaya tuya, Sara Tejera Díaz Terán. De manera que nos llama mucho la atención y te felicitamos por tu juventud y por este ejemplar camino recorrido, y desde luego por el que tienes por delante, que es impresionante y muy esperanzador. Muchas gracias, como digo, por responder a mi solicitud. Hace pocos días asistimos a significativos problemas de convivencia multicultural recogidos por la prensa. A nivel nacional, los disturbios, por ejemplo, de Roquetas del Mar, en Almería, tras el apuñalamiento y muerte de un guineano, concretamente el 25 de diciembre de 2015, presuntamente por un hombre de etnia gitana. Todo ello generó graves altercados protagonizados por inmigrantes subsaharianos y los vecinos de la comunidad gitana. A nivel europeo, los robos y ataques sexuales a decenas de mujeres en Colonia, Alemania, el día de Nochevieja, por parte de 1 millar de hombres coordinados y que, según los testimonios, procedían del mundo árabe o el norte de África. Parece que estos actos no son aislados. Han salido a la luz en fechas recientes agresiones parecidas a las de Colonia, en Suecia y en Holanda, y de modo paralelo el racismo, la xenofobia y la islamofobia aumentan en Internet y en las calles, al menos en algunas. Hoy también daban algunos informativos de televisión, pues noticias relacionadas, ¿no? Ya saben ustedes que el racismo es esa discriminación por la raza, un concepto, por cierto, que desde un punto de vista biológico está muy cuestionado, porque a menudo se basa en aspectos superficiales
pero que en modo alguno viene amparado o sustentado por una noción científica esencial. Y la xenofobia se refiere sobre todo, con independencia de esos aspectos raciales, en la medida en que existan, se refiere al rechazo, generalmente, miedo desmesurado o rechazo al extranjero. La islamofobia se referiría, obviamente, al rechazo de cuanto tiene que ver con el Islam. Una de las claves para prevenir este tipo de actitudes y conductas es que se aborde la temática de la diversidad cultural en las instituciones. Por eso me he planteado la conferencia que estamos abordando. La convivencia exige ciertos fundamentos de naturaleza cognitiva, de naturaleza afectiva, de naturaleza ética y también social. Nos referimos, por ejemplo, al respeto, a la apertura, a la justicia, a la libertad, a la solidaridad, a la dignidad, sin los cuales la convivencia se torna imposible. Y ya que hablamos de convivencia intercultural, vamos a aproximarnos muy brevemente al concepto de cultura. Habitualmente se distinguen dos sentidos. Por un lado, uno más antiguo, la cultura que queda vinculada a la formación de la persona, es decir, al perfeccionamiento, tiene que ver con lo que los griegos denominaban la paideia, la educación de la persona, vinculada a la virtud, que se concretaba en la educación y que los romanos posteriormente denominaron la humanitas, la educación a través de las buenas artes, concretamente pues esas artes liberales, las propias de hombres libres. Nos referimos a la poesía, a la elocuencia, a la filosofía, etc. Este acrecentamiento quedaba muy ligado a la vida en comunidad. Otro concepto, si se quiere, otro sentido más bien del concepto de cultura, de naturaleza más antropológica, propia de la antropología sociocultural, pues tiene que ver sobre todo con, vamos a decir, modos de vida, con las costumbres, con los conocimientos que se transmiten de una generación a otra y que expresan el grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en un determinado tiempo y por un grupo social. Desde esta perspectiva, la cultura, más que una preparación personal, como antes decíamos, pues sería una formación colectiva y se podría relacionar con el concepto de civilización. El término cultura, desde esta perspectiva antropológica, y el mes pasado tuvimos aquí una conferencia de un profesor, un investigador ligado a la Autónoma, Ángel Modrego, que nos habló sobre competencias interculturales en la salud, si no recuerdo mal, pues se aplicaría por igual a todas las formas de vida, a todas las formas de vida social, sean elevadas o toscas. Es, por ejemplo, lo que realizan algunos antropólogos que se interesan, pues, por todo tipo de culturas, por algunos pueblos, aunque sean minoritarios, etc., ¿no? Es un interés y un estudio de naturaleza endológica y cultural, en definitiva. Nosotros podemos entender la cultura de una manera complementaria y es bien sabido que no es privativa de nadie. Todo el mundo está llamado a promover la cultura. Cultura entendida como un bien universal. La cultura, como cultivo, se extiende a todos, lo que permite afirmar el despliegue de cada persona y también de los pueblos, de las comunidades. Por supuesto, es el ambiente democrático, genuinamente democrático, el que permite la floración de la cultura, ese desarrollo a la vez intelectual, emocional y moral. La cultura admite grados de visibilidad. En ocasiones, pues, es más advertida y otras veces pasa por ser algo más de naturaleza espiritual, pero tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, con el estilo de vida, con la forma de comunicarnos, con nuestras actitudes, con nuestros símbolos, con nuestras relaciones y, cómo no, con las realizaciones también.
La cultura, aunque tiene aspectos más o menos estáticos que permanecen, es por supuesto dinámica, es susceptible de enriquecimiento o de regresión, se puede empobrecer considerablemente si no se cuida. Ya la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hace unos cuantos años, concretamente en 1982, nos lanzaba esta idea que hemos recogido en la proyección. La cultura hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. La verdadera cultura se entiende. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de la cultura, el ser humano se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca de modo incansable nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. La convivencia se afirma en el respeto a todas las culturas. Naturalmente, tiene que haber unas reglas mínimas para que esa convivencia sea posible. Tiene que haber unos principios, un código moral mínimo que todos aceptemos. De lo contrario, la convivencia está expuesta a numerosos peligros. Pero también hay dos riesgos claros que a menudo se identifican. Los hemos puesto en la proyección. El relativismo cultural, precisamente el considerar que todas las culturas pues, son igualmente desarrolladas, igualmente convivenciales, igualmente válidas. Y esta posición verdaderamente nos parece inapropiada, porque ¿cómo vamos a admitir, pongamos por caso, la ablación del clítoris o la pena de lapidación? De manera que no hay que incurrir en esto que denominamos el relativismo cultural. Por otro lado, también se corre el riesgo de incurrir en lo que se conoce como etnocentrismo, es decir, el juzgar una cultura con arreglo a la propia perspectiva cultural. Esto muchas veces nos lleva a ser insensibles a aspectos muy relevantes de otras culturas y a ser incluso injustos en casos más extremos, de manera que hay que ser muy cautos y de ahí la conveniencia de tener un conocimiento suficiente, por ejemplo nosotros que estamos en entornos escolares, en entornos educativos, porque si no podemos malinterpretar algunas acciones, algunos comportamientos de alumnos, de profesores o simplemente de vecinos o de cualquier otro ciudadano. Gracias. La presencia de inmigrantes en España y en las aulas españolas se ha incrementado considerablemente, en general en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística, tal como he podido revisar, los últimos datos que he localizado, correspondientes al 1 de enero de 2015, pues nos encontrábamos con cerca de 46,5 millones de habitantes en España, de los cuales aproximadamente 4,5 millones eran extranjeros. Esto representa el 9,6%, cerca del 10%. El alumnado extranjero representaba en España, en el curso 2014-2015, el último del que he podido encontrar datos, pues un 8,5% en enseñanzas de régimen general no universitarias. Hasta hace pocas décadas, esta realidad era menos significativa y apenas despertaba interés. Hoy, en cambio, aunque debido a la profunda crisis que nos azota, algunos inmigrantes están retornando a sus países, la realidad es bien distinta y nos permite hablar de sociedad multicultural y también de escuela en un sentido amplio, multicultural, para referirnos a agrupaciones humanas integradas por personas de diversas culturas. No hay más que salir a las calles de Madrid para advertirlo, y especialmente por el centro, bueno, y por los barrios, por determinados barrios, mucho más, por supuesto, que en otras ciudades de provincias más pequeñas. Este nuevo, entre comillas, fenómeno social genera desafíos de diversa índole, económica, sanitaria, según nos referíamos antes al profesor Modrego, de naturaleza política, de naturaleza social, educativa, y si se canaliza bien, pues constituye una excelente oportunidad para el enriquecimiento de todos. En nuestros ámbitos universitarios,
solemos distinguir entre las nociones de multiculturalidad e interculturalidad. La multiculturalidad se refiere a esa coexistencia de culturas distintas, tal como ocurre ahora mismo en España. Es un concepto descriptivo, estático. La interculturalidad, por su parte, informa de algo deseable, apuesta ya por el intercambio positivo entre dichas culturas, de manera que nosotros estaríamos, en cierto modo, en una sociedad multicultural, y lo que se propone desde los entornos universitarios, desde la investigación, desde la ciencia social, pues es avanzar hacia un horizonte de interculturalidad donde, a semejanza de esos círculos que ahí figuran en la proyección, pues haya una interconexión, haya un intercambio constructivo. Si va a ser destructivo, pues mejor que no lo haya, por supuesto. Mientras que la multiculturalidad nos permite ver unos círculos que no se relacionan entre sí, lo cual también puede apuntar hacia una forma del establecimiento de guetos, de segregaciones y de perjuicios para la convivencia de todos. Bueno, dicho esto, pues he estado revisando algunos modelos de inclusión o de pretendida inclusión de inmigrantes en algunos países. No hablamos en particular del fenómeno de los refugiados, fenómeno dramático y en algunos casos trágicos, y pensamos en que termina mal, con muerte y con mucho sufrimiento, ¿no? Nos referimos al fenómeno migratorio, pero no, aunque están muy emparentados, no al caso concreto de los refugiados. Pues bien, el modelo francés de alguna manera se distingue por lo que se conoce como asimilacionismo. Asimilacionismo que brevemente pues, se refiere al hecho de que aquellas culturas que están en Francia tienen que asumir los valores de la República Francesa, tienen que prescindir de su propia identidad y tienen que asumir, como decimos, pues, los principios franceses, hasta el punto de que, de alguna manera, pues, muchos inmigrantes no se integran ciertamente, y aunque sean personas jurídicamente francesas, sociológicamente siguen siendo inmigrantes. Bueno, lo que se pretende en este modelo es transformar a los inmigrantes en franceses, tanto en lo político como en lo cultural, excluyendo de la vida pública las diferencias. Claro, nos hemos encontrado, ya hace unos cuantos años, hubo unos conflictos, sobre todo en muchos barrios franceses, algo tremendo que llamaban la atención cuando veíamos en los medios de comunicación el vandalismo, la quema de vehículos, los destrozos de todo tipo, etc., ¿no? Y es que los jóvenes de procedencia extraeuropea pues también están experimentando muchas dificultades de integración, no poseen pues fácil acceso al mundo laboral, y todo esto se traduce a veces en una conflictividad enorme en el caso francés. Esto da pie a prejuicios, a discriminaciones, a falta de entendimiento y todo lo demás. Luego está lo que se llama el Islam francés. Aproximadamente 5 millones de personas, en torno al 7% de la población, de los más de 60 millones con que cuenta Francia, pues son musulmanes, de alguna manera. El modelo inglés. El modelo inglés no es precisamente asimilacionista, es más bien multicultural, sí reconoce las diferencias, pero más en la letra que en el fondo, con lo cual, en muchos aspectos, pues tampoco da una solución, vamos a decir, satisfactoria a esa convivencia, ¿no? De alguna manera, pues encontramos que hay una gran brecha entre el reconocimiento formal de los derechos y su efectivo disfrute. Hoy mencionaban, por cierto, en el telediario de la 1, cómo en lo que se refiere a la acogida de los refugiados, en una población aproximadamente a 3 horas de Londres, pues habían marcado las puertas de rojo de un color especial para distinguir a los refugiados del resto de los vecinos, lo cual había generado muchísimos problemas porque, claro, eran objeto también de ataques de personas
que de alguna manera pues, están en contra de esa acogida de los refugiados. Esto ciertamente pues, ha escandalizado mucho a las autoridades porque puede llevar a un conflicto significativo, y nos recuerda también cuando los judíos eran marcados con la estrella de David en sus puertas para ser atacados y convertirse en definitiva en el blanco de atentados. Gracias. El modelo alemán. De los 82 millones de habitantes con los que cuenta Alemania, más de 7 millones son extranjeros. Es un modelo inspirado en la exclusión diferencial que permite la inserción de los inmigrantes en ciertas áreas, sobre todo el trabajo, pero niega el derecho a la participación política en el sentido pleno, como los alemanes de origen, y dificulta la obtención de la ciudadanía. La vía institucional alemana, que se aplicó hasta los inicios de los años 70, es lo que se conoce como el trabajador invitado. En Alemania ha regido mucho el modelo de lo que se conoce como la etnonacionalidad. Es decir, en cierto modo se ha buscado una germanidad de naturaleza racial. Este aspecto, que ha estado muy vigente durante muchos años, se ha ido sustituyendo, en cierto modo, por una comunidad de contribuyentes, probablemente por el pragmatismo que distingue a Alemania. Pero, de nuevo, ahora están aflorando muchos conflictos, por ejemplo, en lo que se refiere también a la acogida de los refugiados, si pensamos en estas noticias que nos han llegado de los ataques en Colonia y de cómo ciertos sectores pues, se van radicalizando y hay unos problemas de convivencia, y la propia Merkel o el gobierno alemán pues decían hace pocos días que de alguna manera hay que limitar la acogida de los refugiados. En fin, todo esto pues de alguna manera hace que la convivencia tampoco sea fácil y que no se haya conseguido un modelo satisfactorio pese a esta evolución en Alemania. Modelo holandés. Bueno, Holanda también se ha distinguido durante muchos años, enarbolaban la bandera del multiculturalismo, un país que se ha nutrido pues, de sus colonias, de inmigrantes procedentes de distintos países, pero de alguna manera ahora está optando por un modelo asimilacionista, está exigiendo que los inmigrantes acrediten también pues, un conocimiento suficiente de lo que es la cultura holandesa, y entonces se puede hablar, sí, de un modelo asimilacionista y también de ciertas dificultades porque crece igualmente cierto rechazo en algún sector de naturaleza xenófoba, islamófoba, etc. Modelo italiano, que algunos han denominado el modelo mediterráneo de integración, en el que estaría, naturalmente con sus peculiaridades, también el modelo español. Durante mucho tiempo Italia se caracterizó por una indeterminación jurídica, y lo que resumidamente hemos de decir que hay también una significativa distancia en lo que se refiere al reconocimiento formal de los derechos y el disfrute verdadero de los mismos. Los inmigrantes siguen teniendo muchas dificultades para acceder a recursos y oportunidades sociales como la vivienda, como el trabajo, etc., ¿no? Problemas estos que de alguna manera se han podido acrecentar con la crisis internacional. Modelo de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un crisol de culturas, a veces se le ha llamado metafóricamente un potaje o un puré cultural, pero en la práctica, aunque es un país, como es bien sabido, poderosísimo, conformado a partir de los inmigrantes, sin embargo, los que se han visto favorecidos son los que se conocen por el acrónimo WASP, los blancos, anglosajones y protestantes, en perjuicio, por ejemplo, pues de sectores configurados a partir de latinos, de africanos, los afroamericanos o asiáticos, etc., ¿no?
Esto también lleva a que en muchas ocasiones pues haya una conflictividad muy notoria. Y, por ejemplo, pues no hay más que pensar en todas esas noticias también relativamente recientes que de continuo nos llegan sobre problemas raciales entre la policía y algunos sectores de la población afrodescendiente, afroamericana. Estaría, en cualquier caso, a medio camino entre la asimilación, esa renuncia a los propios valores para asumir los del estadounidense, vamos a decir, más blancos, anglosajones y protestantes, y el multiculturalismo, un cierto reconocimiento de las propias culturas que, sin embargo, muchas veces se sienten, algunas de ellas, discriminadas. El modelo canadiense. Canadá, un país que en gran medida, pues como es sabido, está muy influido por las culturas inglesa, francesa e indígena. Ya desde finales del 19, desde la independencia de Canadá, pues hemos advertido también estructuralmente la importancia de esas dos culturas de raigambre francesa y británica, muchas veces en tensión, como se advierte, por ejemplo, también en las demandas de independencia de Quebec, y, por supuesto, se va reconociendo el papel de esos pueblos autóctonos, de los pueblos indígenas. A partir de estas tres culturas, inglesa, francesa e indígena, pues se ha ido también recibiendo grandes contingentes de inmigrantes de otras zonas, de Portugal, de Italia, de países del este, población hispana o iberoamericana, etcétera, ¿no? Y asiáticos y demás. Para algunos analistas, Canadá, que también ha enarbolado la bandera del multiculturalismo, pues pudiera ser un ejemplo en algunas cuestiones. No lo dudamos, porque de todo se aprende, naturalmente, pero lo cierto es que, pese a que en ocasiones se habla de un alto grado de armonía social, pues también existen ciertas discriminaciones percibidas por algunos sectores. Y como quiera que sea, pues hemos lanzado este repaso para llegar al modelo español, si es que se puede hablar de un modelo español, que no lo sabemos. En cualquier caso, antes nos referíamos a un modelo mediterráneo, bueno, pues a lo mejor estamos ahí, a la española. En muchos aspectos difuso. El fenómeno migratorio aquí ya no es coyuntural, es verdad, es estructural y hay que dar respuestas, supone un desafío, como decimos, si lo canalizamos bien, puede ser fuente de entendimiento y puede ser fuente de progreso para todos. Naturalmente esto que estamos diciendo pues vale igualmente para todos los países, pero hay que trabajarlo porque la inclusión pasa porque todos tengamos los mismos deberes, pero también los mismos derechos. Y yo creo que, en cierto modo, pues es un modelo integracionista, el modelo español. Queremos decir que hasta cierto punto reconoce esas distintas culturas, pero a menudo en una cierta posición de subordinación respecto a lo que es la cultura hegemónica, vamos a decir, y en ocasiones pues más bien parece un modelo asimilacionista. Esto hay que tenerlo en cuenta porque algunos lo aprovechan para ir haciendo sus demandas, me refiero, y son pues plenamente insensibles al fenómeno migratorio. Desde luego, lo que ahora se habla mucho, y creemos que con toda razón, es de la importancia de la inclusión cívica, que es una apuesta verdadera por los derechos de participación de las personas que residimos en España, como decimos, en el marco de unas reglas mínimas del juego convivencial que hagan posible el entendimiento y que nos permitan construir una sociedad mejor entre todos. Y nada más, por mi parte, muchas gracias, y ahora cedemos la palabra a Sara Bunay. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Valentín y a los miembros de la Junta del Centro Asturiano por acogerme y luego ustedes por venir aquí a verme, por así decirlo.
Yo de lo que le quería hablar a ustedes ahora mismo es, en continuación a la que ha comentado Valentín, de lo que sería la mediación intercultural. La mediación intercultural que en un modelo de integración, como ha estado hablando Valentín, para la comunidad migrante de forma intercultural, es decir, que no sea ni asimilacionista ni integracionista, qué papel podría tener y por qué sería interesante que la contemplásemos ya no solamente en un ámbito de mediación, sino aplicado a todos los ámbitos. Como el índice que les propongo es primero aclarar qué es la mediación intercultural, cuál sería el papel del mediador y luego qué mensaje queremos hacer llegar desde aquí, desde España a Europa, a las poblaciones migrantes que llegan a nuestro país. Bueno, lo primero, no sé si están ustedes familiarizados con el término mediación o si alguno de ustedes ha participado en alguna, pero la mediación está incluido dentro de lo que se llama sistemas alternativos de resolución de conflictos, es decir, evitar llegar a un litigio, llegar por ejemplo a un juicio, para llegar a un sistema de resolución de conflictos que implique que de forma voluntaria dos o más partes decidan acudir a un mediador o mediadores para poder solucionar las diferencias que les han llevado ahí. De lo que se trata en la mediación no es de enfrentar, sino de tender puentes, ayudar a las partes a dejar de lado las cosas que les han llevado al conflicto para reconciliarse con las cosas que les unen. Sé que puede sonar muy idílico, pero la idea es esa. Y luego, en cuanto a la mediación intercultural, se aplicaría a un conflicto entre varias personas que tenga una raíz de diferencias culturales. Es decir, hay muchos tipos de mediación. Tenemos mediación vecinal, tenemos mediación familiar y mediación penal, y en todos estos el papel del mediador sería identificar ¿cuál es el problema cultural aquí? ¿Existe un problema cultural aquí? Y esa es la pregunta que yo les quería proponer a ustedes, porque como acabamos de ver, la cultura engloba, si no todos, casi todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos definir un conflicto cultural sin riesgo a estarnos equivocando? Entonces, les quería traer esta imagen, que es una película que se llama París, te quiero, y en relación a lo que ha dicho antes Valentín, en este fragmento de la película en concreto, se relata cómo personas de origen islámico, de origen musulmán, están en conflicto con personas de origen francés. A lo mejor cuando decimos conflicto intercultural, lo primero que se nos viene a la cabeza es esto, ¿no? Dos ¿cómo decirlo?, comunidades que están claramente diferenciadas. Pero la cultura puede ir más allá. Existe también el conflicto intercultural entre una misma comunidad. Esta imagen que les propongo es una película que se llama ¿Y ahora dónde vamos? Y se ve como esta película sucede en Líbano, según unas mujeres musulmanas en la playa tapadas con sombrero, mientras que otras están vestidas de una forma un poco más occidental, por así decirlo. Es una misma comunidad, es un mismo lugar físico. Y sin embargo, esto puede ser un motivo de conflicto. Entonces, la conclusión a la que se llega desde la mediación intercultural es que, desde luego, no todos los conflictos que tenemos son de carácter cultural, pero sí que es cierto que como la cultura afecta a todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida, hay que saber identificarlos muy bien para poder tratarlos de la mejor forma posible, ya que es probable que, aunque a lo mejor no lo veamos en un primer momento, luego esas diferencias culturales puedan salir en un proceso de mediación. Entonces ahora me gustaría hablarles de cuál es el rol de un mediador por mi experiencia formativa y mi experiencia como mediadora. No sé si ustedes hablan inglés, pero he traído esta viñeta porque me ha parecido muy ilustradora. Aparecen dos personas hablando y una de ellas dice, yo no soy racista, pero de repente la otra la calla y le dice, nada bueno viene después de eso. Entonces, para ser un buen mediador, ya no solamente intercultural, sino en términos generales, lo que tenemos que hacer sobre todo es tener dos perspectivas muy grandes. La primera sería de actitudes integradoras y la siguiente sería del conocimiento del otro. En actitudes integradoras tenemos que tener muy claro que una mediación intercultural, lo primero que se necesita es que todas las partes, incluyendo el mediador, esté dispuesto a romper barreras. Las barreras que nos diferencian, como puede ser la barrera del lenguaje o de la confesión a la que están adscritas las partes, etc. Y la segunda, que es muy importante, sería el autoconocimiento. Somos ese tipo de personas que decimos, yo no soy racista, pero... o somos unas personas que somos capaces de identificar cuando a lo mejor tenemos un prejuicio. El autoconocimiento y saber trabajar en nosotros mismos, lo único que nos va a hacer es ayudar
a integrar a la persona que viene de fuera. Otra de las cosas que ha dicho, que también ha citado antes Valentín, es el no relativizar. Tener mucho cuidado siempre, tener siempre en cuenta el relativismo cultural. No podemos aceptar dentro de un ambiente de mediación prácticas que atenten contra los derechos humanos o contra los derechos del niño. Y pues eso me lleva al siguiente punto, que sería la perspectiva de género. No aceptar actitudes machistas dentro de la mediación, por ejemplo, y atender siempre a la diversidad. La persona con la que estamos mediando tiene diversidad funcional, por ejemplo, auditiva, o es ciego, o tiene diversidad funcional en cuanto a su movilidad. Siempre podemos, dentro de un contexto intercultural, pensar qué podemos hacer por el otro. Y eso me lleva ya al último punto, que serían las herramientas comunicativas. Desarrollar la empatía y la escucha activa. Esas son actitudes que se pueden entrenar para que funcione bien y que fluya bien el proceso de mediación. Y en la parte de conocimiento del otro, cuanto más saber tengamos sobre la cultura o el grupo o la comunidad con la que vayamos a tratar, más podemos favorecer a un proceso de interculturalidad, porque nos va a ayudar a romper con esa separación virtual que muchas veces también se refleja en las estructuras sociales de la diferenciación nosotros y ellos. Tener en cuenta que no estamos tratando con ellos, sino que estamos tratando con personas, para poder generar espacios comunicativos y espacios de seguridad. Y por último, que creo que es la parte que a lo mejor es más enriquecedora, sería la prevención de conflictos. ¿Y por qué es esta parte, desde mi punto de vista, de las más importantes? Porque se puede aplicar a cualquier ámbito de la rama de lo social. Es decir, un psicopedagogo, un profesor, un trabajador social y un mediador pueden todos ayudar a la prevención de conflictos interculturales, ayudando a nuestros alumnos, educándolos en interculturalidad y también a los migrantes, reforzando su identidad, la identidad de una comunidad y reforzando la identidad de los alumnos, y hablando de un contexto educativo, de la comunidad del país que acoge, para que ninguno de ellos sienta, ni los que acogemos, ni los que llegan a nuestro país, que ninguno sienta que su identidad se está viendo comprometida o amenazada. No queremos que nadie asimile nuestra cultura, sino que tenemos un espacio de equidad cultural, por así decirlo. Y esto también pues, ayuda la eliminación de prejuicios, de estereotipos y, como ya hemos dicho antes, ayudar a generar más empatía y romper con la violencia estructural. ¿A qué me refiero con violencia estructural? A intentar poco a poco ir eliminando las barreras discriminatorias que podemos ver en espacios que nos afectan de nuestra vida social, como puede ser un aula, una consulta médica o una institución como un ayuntamiento o un centro social. Por último, quería hacerles reflexionar sobre qué mensaje queremos hacer llegar. No sé si se han fijado en esta obra, es de Albert Rosales, es un artista catalán, está hecha en felpudos y abajo hay uno que pone bienvenidos. El mensaje que tenemos que querer hacer llegar, si queremos llegar a un modelo de interculturalidad, si queremos que en este estado poco a poco se vayan implantando prácticas interculturales, sería transmitir que desde aquí existen actitudes de revisión de estereotipos y prejuicios, así de como sensibilización. Esta actividad mismamente es un buen ejemplo de que existe una actitud que permite que nos planteemos cómo se está haciendo en Europa, cómo nos gustaría que se hiciera aquí. Y también siempre ayudar a visibilizar un trato discriminatorio para con comunidades extranjeras. Les he querido citar una iniciativa que se llama Es Racismo. Esto es una iniciativa que me llama mucho la atención porque es una iniciativa online, es un blog que se trabaja en mi ONG, el SOS Racismo, en el que la gente, si escucha o ve situaciones o en la misma prensa, no tiene por qué presenciarlas, que le llaman la atención porque son discriminatorias para con una persona extranjera, puede escribir, reflexionar sobre ello y ayudar a visibilizar poco a poco este tipo de actitudes para intentar frenarlas. Y bueno, pues por mi parte esto sería todo. Espero que les haya, si no entretenido, por lo menos gustado mínimamente, que les haya hecho pensar. Y nada, si tienen cualquier pregunta, pues encantada. Sara, yo antes de dar la palabra a quien quiera hacer uso de la misma, quiero agradecerte la exposición por tu delicadeza, por tu sensibilidad, por
por tus conocimientos, pese a la juventud, que realmente es admirable, y por tu disponibilidad. Cuenta con nosotros para lo que precises, y la verdad que después de escucharte, digo, teníamos que haber invertido los tiempos. Yo creo que era mejor que hubieses hablado, llevado el peso de toda la conferencia, vamos a decirlo así, y yo un poquitín la introducción, porque realmente nos ha gustado mucho, y enhorabuena, porque tienes un futuro y un presente muy prometedor. Muchas gracias, y además por esos mensajes que tienen que ir infiltrándose por todos nuestros ámbitos, y hay que promover ciertamente esta convivencia, que es un poco lo que nos trae aquí. Así que adelante, quien quiere formular alguna pregunta, tenemos ahora esta oportunidad. Gracias, Pepe. Que ya me lo había dicho. Venga, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre la propia experiencia? Adelante, Paco. Yo puedo hablar de mi experiencia, de mis nietos, que cuando terminaron la carrera en Inglaterra, uno en Sutherland y el otro en Escocia, pues los invitaron, vamos, los contrataron en Alemania. Sabían que para que tuvieran todos los derechos que hablamos de los emigrantes, lo primero, en primer lugar, el alto nivel del habla alemán. Primeramente el idioma. La mayoría de las veces que incluso en España, el ir, por ejemplo, a cantar, como hemos ido a Cataluña, y hablarme en el centro asturiano de Barcelona, pero porque nuestros hijos tienen que aprender el catalán. Pues sí, señor, estáis en Cataluña, lo primero que tenéis que hacer es el idioma. Bueno, pues mis nietos, el idioma primero. Y entonces, después de 6 años, tienen los mismos derechos que los alemanes. Además, desgraciadamente se les ha dicho no tener contactos nada más que con los alemanes y demás, porque tenéis que vivir en Alemania como alemanes. No se ve bien si estos niños hubieran tenido contactos, incluso como hacemos nosotros, buscar un centro español o asturiano, para ser acogidos. Hay que abrazar la manera de ser alemán. No tienes por qué ser alemán, pero sí tienes que convivir como un alemán. Si no, es imposible que un inmigrante pueda vivir. Es muy llamativo lo que dice usted, porque sí que es cierto que perdón, es muy llamativo, perdón, que es que tengo la voz como súper bajita, que me llama mucho la atención lo que dice usted, porque sí que es cierto que en el Estado alemán pone facilidades siempre que, como hemos estado hablando aquí, uno se integre y se asimile a sí mismo como ciudadano alemán. Y sin embargo, bueno, como ustedes sabrán, en los años 70 hubo una gran migración de turcos a Alemania que fueron contratados como trabajadores en la construcción. Y me llama mucho la atención que aún hoy se mantenga este tipo de integración en Alemania, cuando aún sociólogos del momento se dieron cuenta de lo que le estaban pidiendo a la población migrante era algo que iba más allá de a lo mejor lo que podían ofrecer. Cuando te piden, aprende un idioma, eso siempre te va a enriquecer, una lengua está viva, siempre va a enriquecerte, pero abandona tus costumbres, abandona tus grupos sociales, eso es algo siempre que es muy difícil de hacer, y sin embargo se ve que se mantiene en el modelo alemán. Pero yo creo que sí que hay gente que se lo está replanteando ahora mismo en Alemania, y me gustaría dar una cita de un sociólogo que se llama Max Frisch, que trabajó en los años 70 con turcos, y lo que dice es: nosotros, los constructores del momento, pedimos trabajadores y vinieron personas. O sea, sí que veo que hay una tendencia a planteárselo, aunque sí que es llamativo que se siga manteniendo aún a día de hoy. Bueno, yo por eso le digo que yo tengo experiencia ya desde la guerra anterior, que tengo mucha familia en Francia, los medios en París, en Toulouse, y todos han hecho lo mismo. Yo cuando los veo y demás, son franceses, bien. Pero hay gente que no se acomoda,
hay gente que no está a gusto, tiene que llevar siempre por el mundo su cultura y eso. Y no se puede tampoco ir alardeando en un país que no es el tuyo. Lo primero es asimilar sus leyes, no quiere decir que tengan que ser alemanes, no, siguen siendo españoles, pero hay que convivir. Y es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado, por eso es muy importante las figuras de mediación. Yo creo que personas como tú, Sara, y no es, en fin, por una adulación banal, verdaderamente son muy necesarias, porque tiene que haber un juego de equilibrio en ese sentido entre lo que es la propia cultura y la cultura de acogida, pero no por ello tiene uno que renunciar, pues por ejemplo, a su religión, o no tiene por qué renunciar a ciertos aspectos, naturalmente, en el ámbito de la convivencia. Ya los radicalismos pues han de quedar excluidos, esto hay que decirlo con toda claridad, los fundamentalismos, que son muy peligrosos, y todo lo que se quiera. Pero, por ejemplo, en el caso catalán que antes mencionabas, Paco, nosotros, y aprovecho ya para decirlo, me parece que es el 13 de febrero, tenemos un encuentro Astur-catalán, o catalano-astur, en la Quinta Asturias, que es parte de este centro asturiano de Madrid, en una finca a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura. Previo pago, están todos invitados, digo previo pago porque pagamos nosotros también, los directivos, que nadie se crea que no los invitan. Pero es un encuentro convivencial que lo hacemos con el Círculo Catalán. Con el Círculo Catalán, el día 13, una calçotada con sidra, un hermanamiento entre catalanes y asturianos, en Madrid. Pero claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo viajaba a no sé qué país, que me encontré de compañero de viaje en el avión con un señor que vivía en Venezuela desde hacía muchísimos años y había nacido en Cataluña. Y dice, me estoy planteando que mi hija haga un máster en España, pero dice, lo que no quiero es que lo haga en Cataluña, porque tiene que aprender catalán y yo prefiero que aprenda el inglés. Y a mí me consta por compañeros, profesores, compañeras de México, pues que han ido a hacer doctorados a Cataluña y les han exigido 3 o 4 meses del catalán. ¿Y por qué? Cuando hay algo común, esto yo no lo puedo compartir, te lo digo sinceramente. Entonces, bueno, una cuestión es el respeto al catalán, que cómo no lo vamos a respetar, y lo abrazamos y queremos esto como una riqueza para todos, y otra es que a mí me exijan en España aprender el catalán. ¿Por qué? ¿Acaso exijo yo que se hable la lengua asturiana para entenderse cuando tenemos un idioma común? Bueno, esto pues también tiene que mantenerse en su ámbito las cuestiones, porque de otra manera llegamos al poco entendimiento, al conflicto, y es lo que tenemos ahora mismo. Y luego las demagogias, y en el ámbito universitario yo desde este año hablo cada vez más de la distinción entre la pedagogía y la pedagogia, que sería la versión educativa de la demagogia. Esto cada vez lo tenemos más en todos los ámbitos. Por tanto, hay que ser muy prudente. Bueno, ya sé que tú no planteas nada en contra. Pero yo, desde luego, comprendo lo que me dices, pero yo lo que digo, y sigo diciendo, que si uno se va a un país, lo menos que debe hacer es saberse muy bien el idioma. Sí, eso. Y aquí los asturianos que yo conocí, que me decían que por qué tienen que estudiar el catalán. Pues sí, señor, y tus hijos van a ir a la universidad y tienen que hacerlo igual que un catalán. Pero bueno, igual. Totalmente de acuerdo en que si vamos a Alemania o si viene a España y no se habla español, eso va a dificultar enormemente la inclusión. Si no se habla el idioma, va a dificultar. Pero en Cataluña también tenemos el español, esto que no se olvide, por favor. y Cataluña sigue siendo España, de momento. Ahora, si yo voy a Alemania y no aprendo el alemán después de los años, siempre estaré en una situación de exclusión, de alguna manera. Adelante, el caballero, por favor. Yo le quería hacer una pregunta a Sara, a la ponente, que si ella no considera que el racismo se utiliza en algunas ocasiones como escudo o como argumentación para adoptar determinadas actitudes. ¿Pero por parte de la comunidad migrante o de Sí, la comunidad? evidentemente, sí. En el sentido de, ¿se está refiriendo a victimizarse, por ejemplo? Sí, efectivamente. Poner como única argumentación para hacer valer por sus derechos que la otra parte,
que es racista, vaya, Hombre. básicamente. Hombre, yo la verdad es que Si tú conoces, o si usted conoce, no, que se haya dado alguna circunstancia claro, parecida. que yo, claro, yo hablo desde mi experiencia personal y yo desde mi experiencia personal, la verdad es que en la ONG en la que trabajo de momento no he conocido a nadie así. Desde luego, sí que creo que se puede utilizar así. ¿Cómo no va a haber gente que lo utilice así cuando si, por ejemplo, en Europa utilizamos también la xenofobia como excusa para arremeter contra una comunidad migrante? Al final estamos en un juego demagógico, siguiendo con lo que está diciendo Valentín, en el que sí que se puede utilizar. Aunque claro, yo a nivel personal, yo de momento no conozco a nadie que haya puesto eso como excusa. También es verdad que, claro, las personas con las que yo trato son personas que a lo mejor tienen unos, ¿cómo decirlo?, unos niveles para poder adquirir una ciudadanía o una regulación de sus papeles, etcétera, que no están en posición de jugar con una cosa así, porque estamos a lo mejor hablando de gente que viene aquí con sus hijos. O sea, son gente que realmente no se la jugaría, hablando mal y pronto, a mentir con una cosa de esas. Pero que se pueda utilizar, hombre, pues claro, ya estamos viendo a lo mejor que, por ejemplo, fuera de España o en España mismo, se está utilizando mucho el tema de la llegada de refugiados como un escudo para sacar luego pues actitudes xenófobas y argumentos xenófobos. Estaba hablando antes, Valentín, del caso de Alemania. Hace 2 días vi en la televisión que en Holanda se habían llenado las calles con una manifestación fascista. O sea, claro, igual que a lo mejor la llegada de migrantes puede ser utilizada en ese aspecto, el racismo a lo mejor sí que puede ser utilizado para que la gente se defienda. No sé si a lo mejor lo dice porque usted ha tenido experiencia o... Bueno, pudiera ser que hubiera tenido yo alguna que otra experiencia, o bastantes experiencias. Y luego te quería hacer también otro comentario. Tú o usted, te voy a decir, ¿quién consideras...? A ver, tengo 23 años, me pueden llamar de todo. Ya, bueno, pero el respeto y la educación no Yo se dice lo nada, agradezco. Yo se lo agradezco. Bueno, ¿quién crees, si es que lo crees, que debiera de hacer un mayor esfuerzo integrador a la hora valga la redundancia, de integrarse en el país? ¿El que acoge o el que viene? Y te voy a hacer un paralelismo que yo, como ignorante, procuro ponerme. Si usted me invita a su casa y en su casa no fuman, yo entiendo que no debo de fumar en su casa. No sé si la pregunta... A ver, desde los modelos interculturales a lo que se invita es que haya un reparto al 50%. Eso, como hemos estado diciendo antes, a lo mejor así, al decirlo suena muy fácil, pero claro, luego en la práctica pues la cosa se va complicando. Sí que es cierto que yo en mi experiencia, cuando he estado fuera, al final la que más ha tenido que poner de su parte he sido yo. O sea, es cierto que el que al final tiene que esforzarse más es un migrante, porque, bueno, estamos poniendo el caso, pues, a lo mejor ustedes son de origen asturiano y se han venido a Madrid. Tienen la suerte, como os está diciendo, que tenemos una lengua en común, que conocen las estructuras sociales en las que se mueven, porque a lo mejor son parecidas a las que tenían en su lugar de origen. Pero si, por ejemplo, yo viniera, pues por ponerle un ejemplo, si yo viniera ahora mismo de Bolivia, que hemos dicho antes, si yo viniera ahora mismo de Bolivia, pues a lo mejor las estructuras sociales aquí son distintas. Tengo la suerte de que hablo castellano, pero tengo que hacer un esfuerzo por conocer esas estructuras. Entonces, claro, ¿qué es lo que se plantea aquí? En vista de que el migrante es el que tiene que hacer un esfuerzo mayor por aprender la lengua, aprender a moverse las estructuras, regularizar su situación, etc., lo que se propone es un modelo de interculturalidad, es que haya organismos que puedan ayudar al migrante. Es decir, si de repente una persona acude al ayuntamiento y dice, mira, acabo de llegar y vengo aquí a trabajar, ¿qué tengo que hacer? Que pueda haber gente que le ayude. Y bueno, no quiero hacer ni muchísimo menos promoción de mi ONG, pero yo, por ejemplo, a lo que me dedico es que si de repente un grupo de personas nos llaman y nos dicen, tenemos aquí a 3 mujeres que acaban de llegar de Marruecos y no saben qué hacer para regularizar la situación de sus hijos y que puedan ir al colegio. Pues entonces les decimos, tienes que llamar aquí, aquí y aquí. Ese eslabón que falta en medio es el que podría facilitar un poco los esfuerzos. Pero claro, indudablemente al final quien hace más esfuerzo es el migrante.
porque eres tú el que llega a un sitio al que eres ajeno. Bien es cierto que no tenemos que llegar nunca a los niveles de perder tu identidad cultural, perder a tus círculos sociales, perder tu lengua, perder tu religión, pero claro, al final el que hace más esfuerzo siempre es el migrante. Y desde mi punto de vista tiene que haber una sensibilidad también por parte de los países de acogida, sobre todo cuando, como ocurre con nosotros, pues de alguna manera estamos perdiendo población y necesitamos también, pues incluso desde esta perspectiva egoísta a nivel nacional, pues trabajadores, naturalmente siempre personas cívicas, personas que estén en condiciones de convivir, pero indiscutiblemente todos estamos llamados a hacer esfuerzos y a abrirnos, que este es un gran valor, una dimensión importante, la de la apertura, la del respeto, la del entendimiento, y eso exige esfuerzos, no sabría yo cuantificarlo en la línea de lo que ha dicho Sara, pero eso exige esfuerzos por todas las partes. En relación, si se me permite opinar también sobre esto del racismo, pues por ejemplo, ¿hay violencia hacia la mujer? Sabemos que sí, eso no quita para que alguna mujer, pues llevada por un proceso aberrante o lo que fuere, pues trate de utilizar su condición de mujer, en algún caso para denunciar al cónyuge, a la pareja, y obtener algún tipo de beneficio, pero eso no anula el fenómeno dramático, trágico de la violencia contra la mujer. Que haya algún inmigrante que utilice su condición, su distinto color de piel para de alguna manera sacar provecho, pues siempre hay sinvergüenzas en todos los ámbitos, en todos los países y de todos los colores, lamentablemente. También habrá alguno que trate de abusar de otro, ¿no? Lo importante es que eso se detecte, que haya protocolos apropiados en todos los lugares, y luego también hay una población mayor y una población menor. Tenemos muchos niños que ya han nacido aquí, y claro, yo por ejemplo veo, hablando ahora del modelo español, encuentro que en nuestras aulas universitarias la población inmigrante o hijos de inmigrantes, que ya no son inmigrantes propiamente, ¿no? Aunque los llaman a veces de segunda generación, pero a mí me corrigió en esta tribuna una persona de Perú, con toda razón, y se lo agradezco mucho, porque son españoles de origen el que sea. Pues lamentablemente brillan por su ausencia, y cuando los tenemos, mira por dónde, tengo que decirlo, que en general enriquecen muchísimo la dinámica de las clases. Generalmente enriquecen muchísimo, lo mismo que los de los programas Erasmus, desde mi experiencia, sin hacer ningún estudio al respecto. Mucho más motivados, intervienen además para aportar algo, no hablar por hablar, en fin, esto llama la atención. Y entonces aquí lo que necesitamos es personas que quieran trabajar, que estén dispuestas a convivir y a construir un futuro mejor, porque luego surgen también movimientos de aquí y de allá que vienen con unas cuestiones que no se las creen ni ellos y tratan de imponer lo que les da la gana, y son todo derechos exigidos, y cuáles son los deberes. Esto en todos los ámbitos. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que haber un cierto equilibrio, y naturalmente pues los países tienen la obligación y el derecho a establecer unas normas llamadas a revisarse y a una sensibilidad, y hay que escuchar al otro a ver qué es lo que precisa para que esa convivencia pues sea posible. Es lo que creo. Perdón, pero yo tampoco tengo la razón. Adelante, el caballero, por favor. Mohamed. Ya me ha contestado. Yo lo que quería contestar a Sara, que es mi hija, y según lo que dijo este señor, yo vivo aquí 30 años, pero realmente de España desde que la conozco desde el 68. Tengo la suerte de ser de Tánger y de una familia bien. Pero a veces lo que encuentras es, como dijo aquel señor, es la barrera del otro. Aunque quieres integrarte y quieres hacer eso, la barrera la encuentras. Especialmente aquí en España, eso lo digo yo porque he pateado el mundo. Yo he vivido en muchos sitios, y aquí en España hay una cosa, parece increíble, que es un país de inmigrantes y la persona no se integra, siempre habla cualquiera del gobierno o cualquier sitio, la integración. Los españoles, por ejemplo, yo en el 69 estuve en Bélgica, en Holanda, plan hippie y todo eso. En Saint-Gilles había bares españoles, y los españoles no iban a los bares de flamencos. Y cada zona, como aquí en Madrid, tiene Casa Asturias, Casa Zamora o la Casa España. Y esto había hasta en Tánger.
Y entonces, ¿cómo es? Yo quiero que me expliquen cómo uno puede integrarse sin encontrar estas barreras, y luego ves la historia, que yo he viajado, pero mucho, veo esto. Y entonces explíqueme alguien qué es la integración, a qué se refiere cuando piden que se integra. Bueno, ahí puede ser una cosa. Vamos. Andrés, un momentín, el tema no lo dejamos. Bueno, yo lo primero es felicitar a ambos conferenciantes. A Valentín no voy a descubrirle porque ya le tenemos descubierto, afortunadamente, pero Sara, te felicito, tan joven, tan sensibilizada con un problema muy serio y que lo expresas tan bien. Pero esto de la integración tiene una injundia muy grande. ¿Qué hacer con aquel que no se quiere integrar? Y en España tenemos una triste experiencia de muchos años, de muchísimos años, gente que ya está estabilizada aquí, que debería estar integrado, por lo menos tener interés por integrarse, y no hay forma de integrarlos a lo que es la cultura española, a la convivencia española, no hay forma. Y de los inmigrantes nos encontramos con mucha gente que tampoco se quiere integrar, porque se conoce muy bien todos estos subterfugios de los remis y todo esto, y viven sin trabajar, no quieren integrarse, lo que es la vida de una persona que para vivir tiene que trabajar, tiene que ganárselo trabajando. Entonces, en estos casos, ¿cómo se consigue esa integración, esa posible integración? Hablo aquí, tenemos una etnia, la etnia gitana, que no hay forma de integrarles. Algunos sí, algunos excepcionalmente sí, pero nada más. Guarda relación con la pregunta también de... ¿Alguno de ustedes quiere Pero un decir 90% no se integran, ¿eh? Los tenemos en las calles y en todo, ¿eh? Sí, por favor. Bueno, yo quiero romper una lanza por la comunidad gitana. Realmente es cultura española, Los gitanos es un pueblo que lleva entre nosotros unos cuantos siglos. Sí, no se integran. Verdaderamente ha experimentado una evolución y hay que hacer mucho para esa convivencia y ese entendimiento mutuo, pero realmente yo creo que figuras como la tuya son muy importantes, de verdad, me refiero a la de mediadores. Recuerdo, por ejemplo, en otro centro donde yo trabajaba como profesor, con un grupo de educación social, acudió unos representantes, me parece que era del secretariado gitano o del colectivo romaní, y dijeron que en un colegio de Vallecas, precisamente, había muchísimo absentismo, algo exagerado, y fracaso escolar. Dice, cuando se introdujo allí un mediador que era gitano, descendió considerablemente el absentismo y el fracaso escolar. Entonces es muy importante que esto de alguna manera se trabaje. El otro día nos vinieron a visitar al aula, no sé si estabas tú, Valentín, aquel día, de la asociación en Barró. Vinieron dos personas, Paloma y Tina concretamente gitana, y dijo que están haciendo una labor muy importante de este tipo de asociaciones, concretamente la asociación Barró, para de alguna manera tender puentes, ¿no? Porque lo que llama la atención es que después de tantos siglos, ya digo, al menos desde el siglo XV, el pueblo gitano que parece que procede de la India, aunque en algunas ocasiones se ha asociado a Egipto, de ahí lo de egiptano, pero realmente parece la hipótesis más plausible, parece que tienen su origen en la India, un pueblo totalmente nómada, itinerante, como se refleja en su bandera. La bandera, ya saben ustedes, ya sabéis, que es azul en la parte superior, que representa el cielo, a menudo lo que han tenido como techo, verde, porque muchas veces en ese periplo donde podían descansar era en la tierra, y luego una rueda, que justamente representa pues esa condición de pueblo nómada, ¿no? Inicialmente, hace ya estos siglos, el pueblo gitano era muy bien acogido, pero enseguida despertaron recelo, fueron considerados ladrones, personas muy radicalizadas, y empezó la persecución. El
exterminio que no concluyó, pensemos también con la Alemania nazi, y de alguna manera pues en España han encontrado, en otros países también de Europa, ¿no? Pero en España, especialmente en Andalucía, aunque no solo, están muy, vamos a decir, asentados, y por supuesto pues estamos llamados a tender esos puentes, y yo creo que la labor mediadora realizada no solo por gitanos, pero también por gitanos con una preparación es muy necesaria, desde el respeto a lo que es su cultura, por ejemplo a su idioma. Tengo que decir que yo hace unos años me comentó un compañero, profesor de lengua, que le habían encomendado de un editorial el realizar un libro sobre lengua española, y le dije, bueno, aunque ese libro vaya a tener 200 páginas, por favor dedica al menos una hoja, igual que se habla del vasco, igual que se habla del catalán y del gallego, de la lengua asturiana, de otras formas de comunicación propias de España, habla también de que existe el romaní o romanó, por lo menos en una página o media página. Dice, no lo voy a hacer de ninguna manera. Pues eso no favorece tampoco la convivencia. Porque claro, en otros países, por ejemplo en Rumanía, no hay gitano que no hable el caló o el romaní, o romanó, como se llame. No lo hay. Y entonces se sorprenden cuando tienen encuentros con gitanos españoles, de que los gitanos españoles dicen, pero vosotros no sois verdaderos gitanos, porque no habláis nuestro idioma. Pues esto debe conocerse, porque es también, nos guste o no, después de tantos siglos, forma parte de la convivencia. Es lo que creo, Ahora, naturalmente, hay formas todavía muy radicalizadas de personas, de lo que fuere, y esto, pues, naturalmente, tiene que prevenirse, pero hay que hacer lo posible por tender puentes. Es que algunos no cogen y no guardan ni las normas, porque no se empadronan, porque no se... Oye, donde quiera que estés, aquí hay unas leyes y hay que acatarlas. ¿De qué vamos? Pero se aprovechan de la luz, se aprovechan... Es que eso no se dice, ni muchas palabras. Bueno, pero hombre, es que ya estoy yo un poco harta también. Vamos a casos todos los que queramos, esto es indiscutible. Tratamos de hablar un poco en general y siempre desde una perspectiva lo más convivencial posible, porque es lo que nos corresponde, y además es que creemos en esto que decimos. Alguien más me parece que había... Yo quería contestarle... Tino, perdona un momentito, Tino, disculpa. Adelante, pues la señora te cede la palabra. No, contestarle, y perdona a tu padre, que dice que los españoles en los bares allí que no. Pero es que claro, los españoles estamos acostumbrados a entrar en un bar, a tomar una tortilla a la española, y a lo mejor allí no lo hay. Y por eso cuando vienen, por ejemplo, aquí los ingleses y ven la tortilla le llaman tarta. Yo estoy en Australia y le decía, tita, hazme una tarta. Y era una tortilla la española. Muy bien, gracias, Tino. Pero eso ocurre con todos los países, porque por ejemplo los peruanos, y ahora va a hablar una señora de Perú, pues les gusta comer su ceviche, y es bueno que haya restaurantes también peruanos, y que a mí si me apetece, pues pueda ir a un restaurante peruano, como yo invito a mexicanos y a peruanos también a que vayan a Casa Hortensia, que está aquí en la segunda y en la tercera planta, ¿no? O por ejemplo, si vas a un ámbito de paraguayos, pues les gusta tomar su mate, o su tereré, o sus chipas, y sus tacos a los mexicanos, y eso es parte de la riqueza también. Adelante, señora. Sí, muchas gracias. Soy Rosario Sanabria, de origen peruano, y trabajo en una organización de inmigrantes que se llama AriPerú. Quería en principio agradecer al Centro Asturiano por habernos invitado, con mi compañera que también es de la entidad. Parecía que el interés manifiesto por el centro y por los que estamos hoy en esta charla tiende puentes hacia el conocimiento del otro, y creo que esa es una de las vías que debemos procurar, lo que saludo y felicito a cada una de las personas que han querido estar esta tarde para abordar el tema de la interacción. Quisiera yo más bien hablar de la posibilidad de interactuar, porque el tema de las migraciones como un hecho social que tiene un lugar predominante en el mundo que vivimos hoy, este mundo globalizado, con un nuevo cambio de comunicaciones, sitúa, entiendo, y así nosotros trabajamos desde la ONG, que el abordaje debe ir en torno a los derechos humanos. Porque ahora no hablamos de migración, hablamos de movilidad humana. Y hay circunstancias en el mundo y en cada país que en determinadas coyunturas pues hay un movimiento mayor de desplazamiento de personas. Pero son personas, y el tema de las políticas de acogida o de integración
que bien se han relatado en cada uno de los países del entorno, al hablar de España, que es lo que nos ocupa, no hay una política de acogida. No es que la gente venga con las manos vacías y que se le ofrezca todo un proceso de interacción social, familiar, laboral. No se encuentra ese nivel de acogida. Más bien, el abordaje es país de origen y país de destino. Y en ese sentido creo que hay responsabilidad por ambos estados de gestionar los flujos migratorios. Y en tanto en cuanto las personas quisiéramos integrarnos, creo que hay una serie de barreras que limitan, incluso en el caso de los hispanoparlantes, que no hay posibilidad de que podamos interactuar en el mercado laboral, por ejemplo. Los inmigrantes tienen una serie de características. En muchos de los casos son profesionales con una cualificación muy alta, en la mayoría de los casos, y que en España, por ejemplo, el reconocimiento de los títulos es un proceso muy complejo, muy difícil y casi inútil. La política de inmigración en España nos obliga a interactuar en sectores de la economía más desregularizados, más precarios y en aquellos puestos de trabajo donde los españoles no quieren, especialmente porque ha habido una ganancia en derechos sociales, un estatuto de trabajadores, sin hablar de la coyuntura de la crisis, que hoy está mal para todos. En ese sentido, yo sí quisiera saludar y felicitar el interés, porque abordar el tema es una de las formas de generar espacios de convivencia y de integración. Y yo creo que ambas partes celebramos cuando nos conocemos y cuando acercamos posturas de culturas. Celebro y felicito a mi embajador que haya tenido la gentileza de abordar el tema y atender la invitación vuestra. Y esa es una de las formas que podremos seguramente tratar el tema de la inmigración en otras medidas más cercanas y de mediación y de interacción. Muchas gracias por habernos invitado y seguramente pasaremos una nota de la Ruta Perú, que tenemos una web que estamos ya por lanzar para que conozcáis a aquellos peruanos que están en España, destacando desde Vargas Llosa a una serie de peruanos del arte, la cultura y la gastronomía. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes con toda sinceridad, y además tenemos que seguir colaborando como asociaciones, como instituciones. Antes de ayer, el martes, precisamente estuve yo en el tribunal de una tesis doctoral de un peruano, que ya es flamante doctor, interesantísimo, y tuve la oportunidad de conocer Lima, la Universidad Cayetano Heredia, muy prestigiosa en el ámbito de la salud, aunque yo fui a la Facultad de Educación, y desde ahí a Cusco, como dicen ustedes, Cusco, y me encantó lo poco que vi del país, la verdad que una acogida extraordinaria. Pero yo quisiera destacar dos cuestiones que usted ha dicho. Una, que en efecto este encuentro es un encuentro para reflexionar, no hay respuestas definitivas, no las tenemos. Si verdaderamente hemos animado esa reflexión, esa sensibilización, pues nos damos por satisfechos, y el diálogo intercultural y de todo tipo, un diálogo socrático, como yo digo, un diálogo alumbrador, y luego otro aspecto que no podemos pasar por alto, que es el de la dignidad de la persona. Esto es fundamental, y si no tenemos esto en cuenta, pues de alguna manera, en el marco de los derechos humanos, pero que se basan como principio fundamental en la dignidad de la persona, pues entonces no hay interculturalidad, no hay convivencia que valga. La persona que se extiende a todos, al negro, al blanco, al indígena, a la mujer, al hombre, a la persona con diversidad funcional, o sin ella, al niño, al menor o al mayor, al grueso y al flaco, al alto y al bajo, al rico y al pobre. A todos se extiende esa condición de persona, y desde luego ha de ser el núcleo, el corazón de toda convivencia que se precie. De manera que yo quiero agradecer muy especialmente, no sé si vas a decir algo, Sara. Sí, adelante. No, perdón. Recogiendo un poco lo que me han estado comentando ustedes y también lo que se ha dicho por ahí, seguro conocen la expresión: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasa cuando vamos fuera? Que te estás viendo a ti mismo, porque claro, esto lo vives de primera persona, te estás viendo a ti mismo en un sitio que no conoces y te estás esforzando, estás haciendo un esfuerzo grande, ya ni hablar de si tienes otro idioma, etcétera, por integrarte. Y a lo mejor ves que tu vecino se ha juntado con gente que son igual que él, que hablan su misma lengua, que son del mismo sitio, y piensas, pues estoy yo aquí solo intentando tirar para adelante y esta gente está aquí, que ha construido como su nido. Esto a mí me parece que es una práctica que, si se deja por parte del país de acogida, puede acabar generando guetos o sectores de la población que les cuesta más integrarse,
Esto es una práctica que al final tendemos a hacer todas las personas y es hacer hogar. Estás en un sitio donde no conoces, con gente a la que no conoces y intentas crear una sensación de bienestar, un espacio de seguridad para ti mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dejar que esos espacios de seguridad se acaben convirtiendo en comunidades cerradas que no dejen, que no permiten la interacción, el tránsito de culturas y la comunicación. O sea, ¿por qué es tan importante fijarse en estas cosas? Y que me han gustado mucho sus intervenciones con respecto a la comunidad gitana, etc. Tenemos que esforzarnos porque esas comunidades cerradas se abran y que haya un tránsito. Es verdad que en ocasiones nos podemos encontrar con una barrera, pero claro, hay que hacerse, que es lo bonito de la mediación intercultural, que hay que hacerse inasequible al desaliento, hay que seguir intentándolo y y si no nos funciona una estrategia, buscar otra, siempre y cuando, como hemos dicho al principio, la mediación implica la voluntariedad de ambas partes. Siempre que haya voluntariedad de ambas partes, yo creo que se puede La intentar. barrera hay en España y en Francia y en todos los sitios. Sí, claro. Bueno, Claro, lo que dijo esta señora, espera un momento, lo que dijo esta señora, que vienen a España y que con carreras que contar y que tienen un tropiezo, también los que se han ido a Francia y a Bélgica españoles han tenido el tropiezo. No solamente España, usted señaló nada más que España. Bueno, son en todos los países, claro. Es que usted señaló solamente España. Pero no niego la otra cuestión. Claro, pero es decir, en todos los países se encuentra eso. Va un ingeniero, un médico a Francia o a Inglaterra, donde sea, y el título tiene que volver ahí a sacarlo. Lo mismo con un extranjero aquí que España. Así que es en todos los sitios. Queda claro. No me venga con España. José Luis Casas, adelante. Simplemente apuntar que se habló de la intermediación. Sí. Creo que las casas regionales por el mundo son excelentes intermediadores. No solamente las asturianas, que son 103 repartidas por todo el mundo, gallegas, todas las que te diga, que son muchas, y esas son los verdaderos intermediadores. Y además pensar que, por ejemplo, solamente 123.000 asturianos hay fuera de Asturias y están repartidos por ahí, estos están intermediando. Y aquí tenemos la prueba que la señora del Perú, hemos sido intermediadores entre usted o no. Yo creo que sí. Se da la circunstancia de que José Luis Casas, el señor que ha intervenido ahora, es el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos. Ya saben ustedes que estamos repartidos por todo el mundo, especialmente en Europa y en América hispana. Bueno, muchas gracias, Sara, por tu colaboración y muchas gracias a todos. Enhorabuena. Tienes que convalidar el título. ¿Cuántas vale la día? Hay mucho para